Buenas, mi nombre es Kevin Rodrigo García Hernández. Hoy les vengo a hablar sobre una tarea de la asignatura Consolidación de Estado Financiero dirigida por el docente del licenciado José Alejandro Carillas. El tema a discutir este día será el análisis de los aspectos teóricos sobre la consolidación en el sector público. Como introducción, podemos decir que la evolución de la contabilidad financiera en el ámbito del sector público ha venido un largo proceso de reformas que no viene al caso de escribir, puesto que ha sido suficientemente tratado por investigadores y analistas. Sin embargo, podemos destacar, puesto que son las razones de ser de este trabajo algunas de las últimas novedades producidas. Como número uno, la aprobación del Plan General de Consolidación de Contabilidad Pública, la PGCP, mediante la orden del 13 de abril del 2010. Podemos decir que además de introducir novedades muy significativas derivadas de la aproximación realizada al plan contable del sector privado, podemos introducir un aspecto especialmente relevante en el ámbito de este trabajo. Como dos, podemos decir que la aprobación en julio del 2013 de las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público, la NOF, la NOSCASET, mediante la orden HAT 1489 del 2013, el artículo único de esta orden establece su aplicación obligatoria en el sector público estatal a partir del 1 de enero del 2014. Y como tres, podemos decir que la aprobación el 20 de septiembre del 2013 de la instrucción del modelo de contabilidad local por la orden HAT 1781 del 2013. Sin embargo, la aplicación de la consolidación y de los indicadores de gestión es la entidad local que se pospone hasta el 2017. Sin embargo, como se ha dicho en este ejercicio del 2014, la consolidación y la elaboración de los indicadores deberán acometerse por la entidad pertinente al sector público estatal. Sin embargo, si bien es cierto que la consolidación es en el sector público, plantea una serie de dificultades añadidas como consecuencia de la existencia de entidades pertenecientes a sectores diferentes, como las entidades públicas sujetas a las disciplinas contables propias de los administradores públicos, eh, las entidades privadas sujetas a las normativas mercantil y entidades no lucrativas con su propia regulación contable. La consecución de los objetos perseguidos por la información financiera no puede lograrse si no es mediante la información consolidada. Cuando la actividad de las administraciones públicas se fragmenta por la utilización en el cumplimiento según los objetivos de entidades pertenecientes a los ámbitos señalados. Podemos decir que en el ámbito de lo público se ha generalizado esta posición basada en argumentos tanto de utilidad de la información como de rendimiento de cuentas y de gestión. La utilidad de la información financiera disminuye si no se incluye todos los recursos y obligaciones que son de responsabilidad de la administración pública. Desde el punto de vista del gestor, resulta obvio que las herramientas de gestión deberán utilizarse instrumentos e información para la gestión de los recursos, cualquiera que sea su ubicación. Por otra parte, las dificultades tradicionalmente apuntadas relativas a la consolidación en el sector público se han reducido anualmente como consecuencia de las convergencias producidas por la aplicación de normas equivalentes al sector público, privado y el no lucrativo. En las líneas podemos decir que siguen a continuación y que se describirán las principales características de las normas de la consolidación del sector público,
haciendo especial hincapié en la definición del grupo de entidades públicos y del perímetro de consolidación. Trataremos algunos aspectos relevantes de la gestión del proceso de consolidación en el sector público para terminar comentando el impacto que la consolidación puede tener en los indicadores de gestión contenidos en las normas contables públicas. Esta problemática la abordamos desde una perspectiva lo más práctica posible, sacrificando un enfoque más academicista en aras a contribuir a la divulgación entre los profesionales de la contabilidad pública de la importante novedad que supone la implantación de las entidades públicas de la formulación de las cuentas anuales consolidadas a partir de este ejercicio 2014, así como para tratar de aportar enfoques útiles para que permiten abordar esta compleja problemática, por lo que los responsables de su gestión. Como número 2 tenemos el concepto del grupo de entidades. Se trata de uno de los aspectos básicos en el proceso de elaboración de las cuentas de consolidadas, puesto que dicho proceso, que puede verse de forma esquemática en el cuadro 1, aparte de la delimitación de las entidades a incluir de las cuentas consolidadas, es decir, de establecer cualquier de la entidad objeto de información, siendo una entidad dominante aquella del sector público que obste directa o indirectamente en virtud de disposición normativa o acuerdo formal. El control sobre una u otra denominada depende, según el artículo 2.1 de la NOSCACER, entendiendo por el control el poder de dirigir la política financiera y la actividad de otra entidad, con la finalidad de obtener rendimientos económicos o potencial del servicio, según lo dicta el artículo 2.2. Establecida esta definición, las normas fijan criterios a partir de los cuales se presume la existencia del control. Y se presume que existe control cuando se cumple al menos una de las condiciones del poder y otra del patrimonio neto, que se enumeran a continuación, salvo que exista una evidencia clara de que otra entidad la mantiene el control, según el artículo 2.3. Tales condiciones pueden ser las siguientes: condiciones del poder. La entidad tiene directamente o indirectamente a través de entidades controladas la propiedad de una participación mayoría superior al 50% con derecho a voto en las otras entidades. La entidad tiene la potestad, en virtud de disposición normativa o acuerdo formal, de nombrar a revocar a la mayoría de los miembros de órganos de gobierno de la otra entidad. La entidad tiene, en virtud de disposición normativa o acuerdo formal, la mayoría de los derechos de voto que sería posible emitir en una junta general de la otra entidad. La entidad tiene, en virtud de disposición normativa o acuerdo formal, el poder para emitir la mayoría de los votos en las reuniones de órganos de gobierno, y el control de la otra entidad se ejerce mediante dicho órgano. Y ya por último, la entidad ha designado con sus votos a la mayoría de los miembros de órganos de gobierno que desempeñan su cargo en el momento de formularse las cuentas consolidadas durante los 2 años inmediatos anteriores. Como condiciones de patrimonio neto, la entidad tiene la potestad de disolver la otra entidad y obtener un nivel importante de beneficios económicos residuales o asumir obligaciones importantes. La entidad tiene la potestad de acceder a la distribución de los activos de la otra entidad y o puede ser responsable de ciertas obligaciones de otra entidad. Como podemos decir que como perímetro de consolidación, podemos decir que una entidad se considera asociada al grupo si ésta dispone de la capacidad de influir de forma significativa en sus decisiones, según lo indica el artículo 5. La influencia
significativa existe cuando se dan estos dos tipos de condiciones: que una o más entidades del grupo participen en el capital social o patrimonio de la entidad y tener el poder de intervenir en las decisiones de políticas financieras y operativas de la participada, si llegara a gestionarlas conjuntamente o tener el control. Estamos pues ante un planteamiento de fondo similar a la definición de grupo de entidades, si en el grupo lo relevante es la existencia del control para definir a una entidad como asociada. Lo relevante es la existencia de influencia significativa. Podemos decir que, entendiéndose que existe gestión conjunta cuando se produce alguna de estas circunstancias, que en los estatutos sociales se establezca la gestión conjunta o que existan pactos o acuerdos que permitan a los socios el ejercicio de derecho de veto en la toma de decisiones de la entidad. Así pues, en resumen, el perímetro de consolidación está formado por entidades de grupo, ya sean estas dominantes o dependientes, entidades asociadas o entidades multigrupo. Para determinar la configurar el perímetro de la consolidación debe tenerse en cuenta dos cuestiones adicionales. Podemos decir que como exclusiones de la consolidación, el artículo 8 de las NOSCASES contempla las siguientes circunstancias que llevan a excluir de la consolidación algunas de las entidades iniciales calificadas como dependientes asociadas a multigrupos, que no tengan un interés significativo de forma individual y que en el conjunto, en caso de que sean varias entidades, las que puedan consolidarse individualmente no sean significativas, cuando existen restricciones importantes y pertinentes que dificulten sustancialmente el ejercicio por la entidad dominante de sus derechos sobre el patrimonio o la gestión de la entidad dependiente, cuando la información necesaria para establecer las cuentas consolidadas solo puedan obtenerse incurriendo un gasto desproporcionado o con un retraso inevitable que imposibilite la elaboración de dichas cuentas en el plazo establecido en las normativas aplicables. Como método de consolidación aplicable, podemos decir que el método de integración global consiste en la incorporación de los estados contables de la entidad, ya sean dominantes, todos los activos, pasivos, ingresos, gastos, cobros, pagos, así como derechos y obligaciones presupuestarias reconocidos de las entidades dependientes sin perjuicio de las homogeneizaciones previstas y las eliminaciones que resulten pertinentes. Este método se aplica a la entidad de grupo, lo que resulta lógico dado en el grupo de una entidad económica que desarrolla su actividad por medio de varias entidades sujetas al control de la entidad dominante. Como punto 4, podemos decir que la gestión del proceso de consolidación, el proceso de consolidación abarca una serie de etapas, consecuencias de las que las operaciones económicas del grupo y del perímetro de consolidación las registran las entidades a título individual, por lo que para la obtención de las cuentas consolidadas deben realizarse ajustes sobre los valores recogidos en los estados financieros de la entidad encaminados a que la información consolidada representa la imagen fiel del grupo. No olvidemos que las cuentas consolidadas representan la imagen fiel del grupo como una unidad económica, es decir, que debe mostrar la situación económica financiera y los resultados del grupo frente a terceros, lo que exige eliminar cualquier situación recogida en los estados individuales que no sea consecuencia de transacciones con terceros. El análisis de los diferentes ajustes sobrepasa en mucho la extensión de este trabajo, por lo que no pretendemos abordarlo. Sin embargo, nos ocuparemos a continuación de una cuenta por tratado en el trabajo publicado y que, sin embargo, constituye, en mi opinión, la cuestión fundamental del proceso de consolidación, especialmente desde el punto de vista de la gestión. Me refiero a la organización del propio proceso de consolidación, la complejidad de las técnicas de consolidación que exigen un alto y sofisticado nivel de información para su aplicación, hace inevitable la corrección aplicable de tales técnicas si previamente no se han organizado correctamente el proceso de consolidación. Como organización contable del grupo tenemos
un cumplimiento de los aspectos técnicos establecidos por las normas de consolidación. No es posible sin la implantación previa de los modelos contables del grupo que sea aplicado en las entidades que los configuran. Es cierto que las existencias de modelos contables de implantación generalizada, como son los planes contables del sector público y del privado, son un punto de partida importante, pero insuficiente. La coordinación de la contabilidad de las entidades del perímetro de consolidación necesita complementar los criterios recogidos en los planes de cuenta para que puedan aplicarse las exigentes normas técnicas de la consolidación. En relación a los criterios de clasificación y codificación, principalmente deberán resolverse con un diseño adecuado de los sistemas y aplicaciones informáticos a utilizar. Los desarrollos de cuentas, códigos, etc. deben permitir una correcta agregación de los saldos presentativos de los elementos de la misma naturaleza. Por último, de los modelos de presentación de los estados financieros deben de responder igualmente a los mismos criterios con el objeto de que puedan ser objeto de agregación. Como cuenta consolidada e información de gestión, la PGCP de 2010 ha introducido modificaciones importantes con respecto a su anterior versión. Uno de los cambios, en mi opinión, más significativos es el incremento de información en la memoria y en particular la incorporación por primera vez de indicadores presupuestarios. Finalmente, la gestión con el objetivo de mejorar la información contable del sector público. Sin embargo, las normas de consolidación del sector público reduce de forma importante esta información, limitándola a una serie de indicadores financieros y patrimoniales, desapareciendo los indicadores presupuestarios y de gestión. Es cierto que en un grupo de entidades públicas, también en los grupos de entidades privadas, las actividades pueden no ser consolidables, en el sentido de que cada actividad sea identificada con entidades concretas del grupo, es decir, no pueden agregarse. Sin embargo, nada impide que se proporcione esta información por actividades como parte de la memoria consolidada en el documento del IJAE sobre contabilidad analítica de los administradores públicos del 2004. Se hace referencia a la repercusión en el ámbito de la contabilidad analítica de las relaciones financieras que aconsejarían una presentación determinada de la información. Pues bien, ya están apropiadas las normas de consolidación del sector público y se van a la aplicación por primera vez en este ejercicio del 2014. Sí que han incluido, como indicaba al inicio de este epígrafe, una serie de indicadores de naturaleza económica y patrimonial, siguiendo las pautas contenidas en las notas del 24 de la memoria del PGCP 10. Y como conclusiones, podemos decir que la aprobación de las normas de consolidación del sector público de aplicación en el sector público estatal en este mismo ejercicio de 2014, aunque propuestas hasta el 2017 para las entidades locales, es un nuevo e importante paso a la modernización de la contabilidad pública, en la que se dan de normalización y aproximación a los planteamientos de la información financiera de las entidades del sector privado. Solamente encontramos una debilidad importante en el proceso de determinación del perímetro de consolidación planteado por las normas de consolidación pública, la opción que permite aplicar el procedimiento de puesta en equivalencia de entidad de crédito y de seguros dependientes. No creemos razonable excluir al balance recursos y riesgos con el argumento de realización de actividades diferentes. Se han demostrado empíricamente que los inconvenientes de estas prácticas superan a las supuestas ventajas derivadas de no combinar en el balance consolidado recursos adscritos y actividades sustancialmente diferentes, como proceso que deberá ir acompañado por los compromisos de los responsables de la dirección de la entidad dominante. La unidad económica que constituye el grupo convive desde el punto de vista organizativo con una serie de entidades en las que sus gestores tienen su propio ámbito de responsabilidad. Si la dirección del grupo no asume como objetivo de gestión la coordinación de las diferentes organizaciones, probablemente el proceso de implicación de la conciliación no tendrá éxito. Y gracias por su atención prestada.
Gracias por ser prestada, que le habrá gustado y nuevamente disculparme por no tener en la disposición hoy la cámara.